bienvenidos a esta segunda parte de nuestra actividad especial del día de hoy. Más que especial, tuvimos el honor de poder ver un poco de material analógico en 16 milímetros, las películas experimentales de Ignacio Támari. Espero que les haya gustado. Quizá alguno nunca había visto material en estos formatos que están obsoletos y por ahí recorren otro tipo de circuitos experimentales. Para iniciar un poco la charla, primero darte la bienvenida y agradecerte por acercarte con tus películas, Ignacio. Que nos cuentes un poco cómo son los inicios de tu cine en fílmico, por qué el fílmico, cuándo se te planta esta inquietud. Contanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias Gonza, gracias a todo el equipo del Festival En Foco por esta posibilidad de estar proyectando las películas acá en Luján, a la comunidad de Luján, a la cinefilia de Luján. Y bueno, gracias a ustedes por acercarse a venir a la proyección. Y en principio, ante tu pregunta, yo traje un rollo de película. Esto que les voy a dar ahora es película 16 milímetros. Le voy a ir avanzando así, lo van a ir agarrando. Bien. Y lo van a ir pasando entre Ahí Nacho le está extendiendo un rollo de 16 milímetros a la gente como para que gire que para vayan atrás. pasando y estemos todos unidos por la cinta en esta charla performática. Esa cinta que les estoy dando es película 16 milímetros y es un formato de cine, ¿no? Que al día de hoy sigue existiendo. Y es la película, es el formato que acabamos de proyectar recién. Y eso que están tocando con la mano es película pintada. Es un experimento que hice cuando empecé a interesarme por manipular la cinta e intervenirla físicamente. Y me parecía que estaba bueno que la puedan tocar para entender un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Yo empecé a interesarme en cine, en fílmico o fotoquímico cuando estudiaba en la escuela de cine. Yo terminé la secundaria a los 17 años y al toque empecé a estudiar cine, y lo que me pasaba es que estaba interesado en un tipo de cine cuando estudiaba cine que no sabía cuál era, no lo podía definir, y en las clases de historia del cine, no sé, digamos, Orson Welles, Truffaut, Godard, neorrealismo italiano, que si bien estaba bien ese tipo de cine, no era quizá lo que a mí me interesaba, pero como no sabía que existía otro tipo de cine, no lo podía definir. Entonces me pasaba eso, que estaba interesado en un tipo de cine que no sabía si existía o no. Y recuerdo que a mis jóvenes 18 años fui a la computadora, a internet, y puse en Yahoo cine experimental argentino. No me pregunten por qué, pero era cine experimental argentino. Y en esos pocos resultados que había en esa época, salió un nombre que era Claudio Caldini, y me lo anoté en un papelito. Y yo en esa época estaba en la biblioteca de la Escuela de Cine, que en esa época, bueno, estaban los VHS y los DVD, y me encantaba pasar horas en la biblioteca. Me hice como amigo de la gente que trabajaba ahí. Mi sueño era, para mí el sueño del pibe era trabajar en la biblioteca de la Escuela de Cine. Me parecía que eran muy cancheros las personas que trabajaban ahí. Toda la gente venía en el recreo a fumarse un puchito, tomarse un cafecito y hablar de cine con la gente de la biblioteca. Y me hice tan amigo que un día me dejaron pasar detrás del mostrador, y lo primero que hice fue revolver todo aquello que estaba en el piso con polvo, no tan visible a la gente. Y en esa búsqueda encontré un VHS de Claudio Caldini. Y dije, este es el tipo que me había sacado el resultado a Yahoo, y me lo llevé. Y cuando vi en mi casa el VHS de Caldini, dije, wow, se me puso la piel de gallina cuando vi esos cortometrajes. Y dije, esto era lo que yo estaba buscando. Claro, esas películas de Claudio Caldini, él las filmó en los 60, en los 70 de Super 8, que es otro formato. Un formato que creó Kodak en el 65, pensado, ¿no?, para el público familiar, ¿no?, para filmar las vacaciones. Piensen que en los 60 no había teléfonos celulares ni cámara de video.
Entonces todo registro audiovisual se hacía en película fotoquímica. Y bueno, este señor, este artista, filmaba todo en Super 8. Y claro, tenía una definición, una textura de imagen en ese formato que a mí por lo pronto me produjo como una atracción. Porque claro, yo comparaba las cámaras que me daban en la escuela de cine, que en ese momento era Mini DV, y veía el VHS de este señor y decía, pero ¿por qué no se ve eso en las prácticas, ¿no?, de las escuelas de cine? Y ahí me di cuenta que era el Super 8, yo no tenía ni puta idea que era el Super 8, no tenía a quién recurrir tampoco, tipo, che, quiero filmar en fílmico, ¿a dónde voy? ¿A quién le puedo preguntar? Y bueno, eso fue como una especie de descubrimiento. Y claro, me pasaba que me empecé a dar cuenta de esta idea como, capaz suena medio boludo, pero del artista. Un pintor pinta un lienzo solo, un escultor hace una escultura, un músico hace música. ¿Por qué no un cineasta no puede hacer una obra solo, como un pintor pinta un cuadro? Y claro, en la escuela de cine te decían, una película es un trabajo en equipo. Pero claro, es un tipo de cine. Estaba dejando por afuera todo otro tipo de producción audiovisual que quizá tenía que ver con, no sé, no contar una historia per se, pero, no sé, plasmar en una película una obra, una idea, que puede ser conceptual, plástica, estética, lo que sea. Entonces me empecé a interesar en esa idea de poder hacer obra en el medio del cine. Y me parece que es interesante que hoy estamos acá en un museo de Bellas Artes y estamos mostrando cine, porque está esta idea, ¿no?, que el cine por lo general se muestra en las salas de cine, pero es una especie también de valorizar o de validar al cine como una bella arte, como las bellas artes, porque el cine también puede ser un medio como es la pintura, la escultura, la performance, el happening, la música. Entonces, bueno, me empecé a interesar en esa manera de hacer cine. Cuando terminé de estudiar cine, vi que este señor Claudio Cardini como que había vuelto, ¿no?, a hacer, no sé, proyecciones en fílmico en Buenos Aires y trataba de ir a todas las que podía. Él tenía un blog que se llama El Devenir de las Piedras y publicaba, ¿no?, flyers de las proyecciones que hacía. Y yo era como una especie de groupie que iba a todas las proyecciones que hacía este señor y me volaba la cabeza porque hacía, no sé, con 4 proyectores de Super 8 hacía unas performances que era una locura. Y nunca me atreví como a hablarle porque me daba cosita. Y al año siguiente, cuando yo terminé de estudiar cine, parece que también en la escuela de cine nunca me daban ni pelota, ¿no? Yo decía, quiero filmar en Super 8 de la profesora de dirección de fotografía. Me decía, no, chao, no existe más eso. Sí, como que no me sentí, no es abrazado, pero contenido de alguna manera. No me interesaba escribir guiones, ¿sabes? Tenía una idea y capaz mi idea la plasmaba en un storyboard o escribía algunas cosas o directamente no escribía nada. Si quería pintar una película, pintaba directamente la película. Y cuando este señor Galdini postea que estaba dando una clínica de arte, dije, listo, me voy a anotar. Y al año siguiente que terminé la escuela de cine me anoté. Y fue algo muy loco, porque imagínense que este señor, si bien es un artista visual, no es muy reconocido en el campo de las artes visuales como tal. Porque bueno, hace cine experimental y el cine experimental tiene como esta dualidad de que la gente del cine no lo reconoce, pero tampoco la gente de las bellas artes lo reconoce. Siempre este cine queda como entre medio, ¿no?, del campo de las artes visuales y del campo del cine. Y claro, la gente que se anotaba a este seminario con él era gente mucho mayor, yo era un bebuki y tenían cierta trayectoria y bueno, tenías que mandarle un mail contándole quién eras y te citaba a su taller y te hacía preguntas y te decía, bueno, si tenés algo filmado, tráelo. Y yo en ese momento lo único que tenía filmado era un rollito Super 8 familiar que había conseguido a través de una cámara que me prestó un conocido de mi viejo, no sé qué, era una Shinon japonesa de los 60, bastante básica la cámara. Había comprado un rollo en San Telmo y hice la típica. Fui a la playa con la familia, a Miramar, y filmé un rollo de Super 8 de las vacaciones familiares. Eso lo revelé, como no tenía proyector, nunca lo vi, terminé los 3 años de cine sin nunca ver eso que filmé, y cuando este señor Galdini me cita, yo llevo esa película, que era el único que tenía. Pero imagínate que era un quemo
llevar eso con un artista que era el recontra recarajo. Y bueno, en la entrevista no sé qué, proyecta esa película. Y yo, bueno, por primera vez la vi proyectada con Caldini. Y me dijo, bueno, está bien, te espero la semana que viene para que curses. Y bueno, en ese taller con Caldini fue una locura porque estaba rodeado, no sé, de otros artistas que venían, no sé, de la danza, de la pintura, de la escultura, no sé qué. Y un día él vino y nos dio película Super 8, que es la mitad, ¿no?, de lo que tienen en las manos, esos 16 milímetros es la mitad, y nos dice, píntenla. Era película transparente, acetato de celulosa. Y yo me quedo pensando, ¿cómo píntenla? El cine no se pinta, el cine se filma, ¿no? Y me dijo, no, píntenla, y nos dio tipo pincelitos, tinta china, no sé qué. Bueno, toco la película con la mano y me recopé pintando película. Y ahí es como que me vino como un flashback que cuando yo era más pequeño me encantaba pintar y dibujar. Yo vivía en Boulogne con mi familia y mi hermano mayor y teníamos un altillo y nos encantaba dibujar cómics y dibujar cositas y pintar no sé qué. Entonces cuando Caldini nos dice pinten la película, fue como, volví a encontrar mi pasión de las artes visuales, que era pintar y dibujar, pero también junto al cine. Pintar la película, pintar la imagen en movimiento. Y ese encontronazo fue, wow, fue una locura. Y ese procedimiento de intervenir físicamente, la película se llama cine sin cámara, porque uno está haciendo una película sin utilizar una cámara que registra, ¿no?, fotogramas, imágenes en movimiento, sino que simplemente la trabaja con las manos pintando fotograma a fotograma. Y para mí eso fue como un descubrimiento zarpado. Y a partir de ese encuentro con Caldini, terminé ese taller. Me compré un proyector, empecé a comprar películas en anticuarios, en, no sé, coleccionistas de Super 8, y esas películas las reciclaba, es decir, es algo que me interesa también de este tipo de cine pintado, de cine sin cámara, que constantemente estás reciclando material. Eso es algo que me interesa. Yo compré una película de Chaplin, que está capaz hecha mierda, la lavo con agua y lavandina, le borro la emulsión y me queda como un lienzo en blanco, listo para recibir una incisión. Y eso me interesaba mucho. Entonces podía hacer cine en película, saltándome, digamos, los procedimientos estándares industriales, que es comprar película virgen, filmarla, revelarla, editarla. Yo me saltaba todo eso. Yo con un proyectorcito y una película de Chaplin no tenía que gastar guita en material virgen ni en revelar, simplemente la reciclaba y la pintaba y la proyectaba. Y eso me parecía genial, y era una forma de hacer cine artesanal sin depender de absolutamente nadie. Espectacular, me hiciste acordar también cuando empezamos en la facultad a tener curiosidad e investigar un poco más, y das con el VHS de Claudio Caldini. ¿Vos dónde estudiaste, Nacho? En el SIC, Centro de Investigación Cinematográfica. No sé en qué año te recibiste, yo estudié en el mismo lugar y debemos haber visto el mismo VHS de Claudio Caldini. Increíble, sí. Sí, sí. Y también como entrar en ese mundo súper de nicho, y como todos los nichos que se arman así, pasa en la música, por ahí ahora la gente es más abierta, pero en otras épocas cada cual tenía como su mundito, y acá estamos nosotros, acá no se puede pasar, muy difícil tratar de integrar ese tipo de grupos y demás. Al ser tan chiquito el circuito, Nacho, que hay especialistas en Super 8, en 16, y están estos grupos, estos cineclub dedicados al fílmico, ¿cómo haces con el tema de la distribución de la película? Yo sé que vos a veces participás en festivales como este, pero por otras partes del mundo, me imagino, porque en Argentina es muy difícil tener acceso, o mismo conseguir las herramientas que vos fuiste consiguiendo, el proyector, la cámara. Bueno, vos das justamente el taller de cine sin cámara, que es como una manera completamente disruptiva, ¿no?, de hacer el cine. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es
cómo ampliás el universo siendo tan chico, cómo te vas conectando con artistas del mundo y demás para mostrar tus películas. Bueno, está buena la pregunta. En principio, claro, estamos hablando de tecnologías que no se producen más. Es decir, el proyector ese que está ahí al fondo es de los 70 y no se hacen más proyectores de 16 milímetros. No es que yo voy al kiosquito y le digo, che, me das un carrete, che, me das un lente, me das un zoom, un proyector. Es como todo reciclado y que lo tenés que encontrar a partir, no sé, de entablar relación con algún coleccionista, no sé, está Mercado Libre, de remate.com, a la Maula, creo que no existe más. Pero yo como que fui comprando cositas así y a medida que vas comprando cosas como que empezás a conocer gente. En Buenos Aires, o al menos en Argentina, hay una red de coleccionistas muy grande, hay mucha cinefilia y gente que le interesa la cuestión maquínica. Capaz hay como fetiches de viejitos que les interesa tener los proyectores y capaz proyectan una, dos veces, pero no, le gusta más tener los fierros, ¿no? Y obviamente que a mí la cuestión maquínica me interesó claramente, porque ver, ¿no?, el del proyector y las cositas que avanzan y se mueven, claramente me atrajo y me empecé a interesar cómo es que funciona eso, ¿no? Así que sí, como más que nada internet y marketplace, o gente también que vas conociendo que trabaja en fílmico, compra-venta. Y después, por otro lado, también está esta cuestión de que tiene que ver capaz con otra faceta mía, que es a lo que me dedico hoy por hoy, que es la conservación, ¿no? La conservación de las cintas, de los equipos para poder reproducirlas. A mí lo que me pasaba es que, claro, yo tenía mi proyectorcito de Super 8 y iba haciendo loops, ¿no? Un loop, o sea, pintaba, no sé, 2 metros de película y para poder verlo en movimiento lo empalmaba, pegaba punta y punta, entonces me quedaba un sinfín y eso lo enhebraba en el proyector y lo proyectaba y era un sinfín, ¿no? se lupeaba y eso me permitía ver lo que estaba haciendo, porque imagínate que uno cuando pinta película, y eso es algo interesante también de hacer cine, en fotoquímico, uno trabaja la temporalidad en tanto espacio. Yo tengo una cinta, ¿no?, de película. Esto puede ser, no sé, 1 metro, ponerle de película, y ese metro dura 10 segundos. Y a uno le cuesta, ¿no?, pensar la temporalidad en tanto espacio. Esto. Y a medida que vas proyectando luz te vas dando cuenta, esto dura tanto otro. Entonces yo, al hacer los loops estos y proyectarlos, claro, imagínate que eran piezas únicas y al proyectarlas una y otra vez se van haciendo mierda. Pues la película es física, es material. Y además que uno los pinta con tinta china, con marcadores, con cositas, a medida que pasa por la ventanilla del proyector, capaz se seca y se desparrama, ¿no?, esos materiales. Entonces yo empecé a notar que esos experimentos que hacía se iban dañando. Entonces me empecé a preguntar, ¿cómo puedo hacer yo para conservar lo que hago? Si bien cada proyección que hago se va deteriorando, voy a perder lo que hago. Entonces descubrí ahí, en esa pregunta personal, al campo del archivismo audiovisual, aquellas personas que se dedican a conservar las cintas de película, pero no solamente las cintas de película, sino todos los equipos y las tecnologías para poder llegar a una copia para que se proyecte. Y en esa pregunta, claro, me empecé a interesar también en los equipamientos, en cómo conservarlos. Imagínense, como les decía, proyector de los 70, si se rompe, ¿dónde consigo un repuesto? Entonces uno tiene que empezar a aprender a entender esa tecnología. Cuando hablamos también de preservación audiovisual, no significa, bueno, me encuentro una lata de 35 milímetros tirada en la calle hecha mierda, la rescato, la abro, le doy amor, la limpio, les arreglo los empalmes. Está perfecto. Tengo la película restaurada, pero el proceso de decir, bueno, preservé esa película, es proyectarla en su formato original en la cual fue hecha. Si yo no tengo proyectores que están andando bien, yo no puedo preservar. Porque la idea es poder
recrear, restaurar cómo se exhibían esas películas, cómo se mostraban en aquel entonces, en el 75, en los 80, en los 90. Entonces hay un concepto muy lindo que es de un archivista español que se llama Alfonso del Amo, que él dice preservar el conocimiento. La preservación audiovisual tiene que ver con preservar el conocimiento, es decir, preservar cómo se utilizaban esas tecnologías, cómo se hacían esa gran cadena de reproducciones, porque claro, el cine es un arte de copia. Yo filmo un negativo, del negativo una copia, de esa copia un internegativo, un interpositivo, que el negativo es sonido, que ta. Entonces, para poder preservar el cine tengo que entender esa larga cadena de reproducciones y tengo que entender el conocimiento para poder lograr una copia final. En tanto esa pregunta, que bueno, a mí me interesó mucho, más que nada para conservar lo que yo hacía, me topé con este campo y es a lo que me dedico hoy por hoy. Me interesa mucho poder preservar y conservar estas tecnologías, pero también las películas. Y cuando hablamos también de conservar, ¿no?, los archivos fílmicos, siempre estamos hablando, por lo general, los grandes archivos que conservan, los largometrajes de ficción. Pero ¿qué queda por fuera? Las películas familiares, las películas experimentales, las películas institucionales, los documentales, las publicidades. ¿Qué pasa con todos esos materiales fílmicos? ¿Quién los conserva? Esos materiales tienen también un valor sociológico, antropológico muy interesante. Me refui por las ramas. Volviendo a la pregunta de los festivales, lamentablemente acá en Argentina no hay como lugares o festivales que te permitan proyectar cine experimental. Es una lástima eso, pero sí afuera, en Europa o en Estados Unidos, hay como una red muy fuerte. Y lo que es interesante, lo que pasa afuera, es que hay una especie de comunidad, una red, que se llama Artist Run Labs, que son laboratorios de artistas, que son personas, ¿no?, artistas que también trabajan en películas fotoquímicas, que fueron rescatando en los 90, cuando fueron cerrando los laboratorios fotoquímicos, fueron rescatando esas maquinarias, se las hicieron propias, ya no dependen de la industria, digamos. Ellos aprendieron con los viejitos a cómo operar, cómo revelar, y a partir de esas organizaciones que están por toda Europa, Estados Unidos, Canadá, se arman proyecciones, exhibiciones, muestras, charlas. Estaba muy interesante. Eso en Latinoamérica es como muy incipiente, lamentablemente. Y a medida que yo fui haciendo películas, todo lo que vimos hoy está más o menos en orden cronológico. Arrancó con mi primera película, que es del 2014, hasta la última, que duró un fotograma, no sé si se llama Che, una porción de pizza tirada en la vereda. Poco a poco como que fui a través de internet, ¿no? Hay plataformas que te permiten mandar tus películas a festivales, y poco a poco como que me fui conociendo gente que programaba o otros realizadores, y hay una especie también de red de distribuidores. Acá olvídate, pero en Europa, por ejemplo, en Francia, hay una cooperativa, una distribuidora que se llama Collectif Jeune Cinema, que ellos hacen un festival, y si tu película queda seleccionada, automáticamente te dan la posibilidad de que tu película forme parte del catálogo. Entonces ellos tienen una copia fílmica, y si, no sé, algún museo o algún festival quiere proyectar tu copia, ellos se la mandan por correo, se paga un fee, ¿no?, que va, eso siempre depende de la duración que tenga la película. Y bueno, allá en París hay 2 copias mías que están ahí circulando. Yo ya directamente como que no me encargo del shipping, que es un quilombo con la aduana, el dólar y todo eso. Así que sí, hay como una especie de red, pero viste, todo muy a pulmón también. Ignacio, si un día alguno de nosotros abre un armario y se encuentra algún tipo de película cinematográfica en ese lugar, por ahí, en bueno o en mal estado, ¿a dónde nos tenemos que dirigir para verla? ¿Por cuál sería una institución? ¿Cómo encuentro yo a estos grupos de archivistas? Yo, que te conozco a vos, iría directamente a llamarte a vos, pero un poco esto, ¿qué hacemos con lo que se llama el found footage?
este material encontrado, que a veces puede ser, ¿viste? Alquilaste a un lugar o apareció en un armario, o a veces que aparecen películas en la basura, para poder capitalizarlas en arte o para verlas simplemente por curiosidad. ¿Cómo sería el recorrido desde que se encuentra un material para verlo, resignificarlo? Bueno, también otra gran pregunta, y me das pie a hablar de la situación que tenemos en Argentina. En Argentina no tenemos una Cinemateca Nacional. O sea, empecemos por ahí. No hay ningún instituto del Estado que se dedique a la conservación del patrimonio audiovisual. Y estamos hablando de un país que tiene una tradición y una historia del cine muy grande. Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil tienen cinemateca. Argentina no tiene cinemateca. Es como un meme, pero estamos en esa. Si vos encontrás alguna película, quizá lo que yo haría es primero preguntarme en el lugar donde vivo si hay una comunidad de personas o archivos o bibliotecas o instituciones que quizá, digo quizá porque quizá no, pero que quizá conserven documentos similares, quizá alguno tenga algún equipo para poder reproducirlos. Eso también es empezar a entablar una relación con la comunidad. O sea, acá en Luján, por ejemplo, vi ahí en el patio de la Basílica que hay un archivo y una biblioteca y tenía mucho interés en entrar y preguntar, che, ¿tienen documentos fílmicos? ¿Hay algún archivista que conserva? O me da mucha curiosidad eso. O si no, acá en la Secretaría de Cultura, si tienen un archivo, puede ser fotográfico o audiovisual. Y a partir de hacerse esa pregunta, si no hay nada, sería una lástima eso, ya habría que recurrir a lo que pasa en Buenos Aires. Está, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, el Museo del Cine Pablo Dulcor-Hicken en La Boca. Pasa que, no sé, tienen sus particularidades también. Es una pregunta difícil. No sabré qué responderte, che. Por lo pronto te la vamos a dar a vos. Tengo unos rollos ahí vencidos, unas cosas que por lo pronto te sirvan de materia prima. Nacho, ¿cómo se trabaja? Venimos hablando un montón sobre la imagen, la intervención, esto que le llamaste incisión, está lista para hacer una incisión, me gustó el término. ¿Cómo se trabaja el tema del sonido en el material fílmico? Bueno, lo que vimos hoy tiene todo sonido óptico. El sonido óptico es una pequeña banda que tiene una forma de onda. ¿Ubican las formas de onda del sonido? Bueno, está impreso al costado de la película. Entonces, cuando pasa la película por el proyector, por el lector de sonido óptico, y como que el lector de sonido óptico es como una cosita muy pequeña que le va a tirar luz a ese pequeño pedazo de la película que está la banda de sonido. Y claro, es eso, esa banda de sonido óptico es visual, es una forma de onda. Entonces lo que va a hacer el proyector es tirarle luz a esa imagen y traducirla en sonido, que tiene obviamente sus particularidades y tiene un sonido muy característico, una textura muy particular. Hay algunas personas que, al darse cuenta que el sonido óptico es visual, pintan, en vez de pintar la banda de imagen, pintan la banda de sonido. Y eso es algo muy interesante porque es el concepto de decir pintar el sonido. Si yo, en vez de imprimir un sonido pregrabado e imprimirlo en la copia, pinto con tinta china en la banda de sonido, voy a tener un sonido cuando lo pase por el proyector. Hoy pasa una película que no sé si se dieron cuenta, pero era blanco y negro, que hacía un ruido tremendo. Esas imágenes era cinta VHS intervenida. Voy a contar la curiosidad porque me parece que es gracioso e interesante. La película se llama In Film on Video y es una idea que a mí se me ocurrió de pura casualidad.
Yo tenía un cassette de Apolo 13, la película de Tom Hanks, en VHS, y rompo el cassette ese. Y saco el tamborcito con la cinta de VHS. Yo me di cuenta que el VHS tiene como un ancho muy similar al 16 milímetros que tiene en la cámara. Es como muy similar el ancho, pero es mucho más finita, es como una cinta, ¿viste? Como muy finita. Y de pura casualidad un día le pegué una cinta en embalar y la tironeé y como que le arrancó la emulsión o la piel a la cinta VHS y dejó una serie de patrones súper abstractos locos. Dije, ¿qué pasa si pego el VHS en 16 milímetros transparente? Entonces lo pegué y claro, el VHS ocupa tanto la banda de imagen como la banda de sonido óptico. Cuando lo proyecté, claro, al estar en la banda de sonido óptico, uno ve lo que escucha, o al revés, uno escucha lo que ve. Entonces, todo el sonido de la película esa es la cinta VHS que pasa por el lector del sonido óptico. Entonces, en un punto vos el otro día me preguntaste, che, ¿hiciste vos el sonido de alguna película? En esta te podría decir que sí, pero no es que digo, bueno, me compuse, me puse con un pentagrama, sino que se dio de forma natural por la tecnología, ¿no?, del 16 milímetros de proyección. Bien, me voy a correr un poquito de esto. Creo que hay muchos de los que estamos acá que estuvieron presentes en los bloques de videoclip, donde Nacho tiene un videoclip en competencia, que es el de la banda punk de chicas Playa Nudista. Contanos un poco cómo lo grabaste. Tiene una textura muy particular, eso es celuloide, VHS. ¿Cómo está grabado ese video? Lo grabé con una cámara Panasonic del 86 de VHS, que tiene la particularidad que el sensor es de tubo catódico, o sea, es previo al sensor CCD que después como que se estandarizó. Y claro, tiene como una particularidad. Si uno, por ejemplo, enfoca las luces, genera como ese halo que si uno mueve la cámara queda como el halo, y como que ese halo tiende al verde fosforescente o al púrpura, y eso es propio del tubo catódico. Creo que es de las pocas cámaras que hay en Argentina de tubo catódico portátiles, son esas grandes que te pones al hombro, que funcionan. Y como que las chicas de Playa Nudista me dijeron que querían filmar en Super 8, que de una, pero claro, los costos del fílmico, más el revelado, más el transfer, se iba toda la mierda, y no podían. Y dije, bueno, tengo una VHS, mi idea, copa. Me dijeron, dale, y alquilamos como un estudio de foto con paredes blancas. La verdad que no había un peso para nada, y dije, bueno, que estén ahí tocando, y llevé, no sé, un par de boludeces, o más que nada la magia del montaje, porque la verdad que no había mucho para hacer porque no había un mango. Sí, fue una jornada, le dimos como 12 horas y chao. Volviendo al celuloide, entonces, ¿cómo es el proceso fotoquímico si nosotros sí pudiéramos tener acceso a una película de 8 o 16 milímetros virgen? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Qué lugares en Argentina yo podría comprar esa película? Y si siguen existiendo laboratorios de revelado, o en su momento estaba Cinecolor o Arcoiris, que era una persona también que tenía ahí un laboratorio. ¿Siguen existiendo estos lugares? ¿Cómo es un poco ese circuito? Sí, lo que pasó en Argentina es que había un laboratorio muy grande de corte industrial que era Cinecolor, que era gigantesco, que estaba en Olivos, ahí cerca de Panamericana y San Lorenzo, que obviamente se fundió porque los archivistas hablamos de lo que se llama el concepto del dilema digital. Cuando a fines de la década del 2000, estoy hablando 2008, 2009, se empezaba a hablar de la aparición del famoso DCP, digamos, de proyección digital en salas de cine, se perdió, digamos, el negocio de los laboratorios fotoquímicos, porque piensen que
El negocio del laboratorio fotoquímico no era revelar el negativo de un pibe que hizo un largometraje. El negocio era hacer 3 millones de copias de los tanques de Disney o de Hollywood. Le mandaban de Estados Unidos el internegativo, Cinecolor les hacía todas las copias de todos los cines de Latinoamérica. Ese era el negocio del laboratorio de cine. Cuando de repente ya no se necesitaban copias en fílmico, se cortó el chorro. Y ahí se fundieron todos los laboratorios. Entonces, cuando se funde Cinecolor, lo único que quedó es Arcoiris Super 8, que es un laboratorio muy pequeño en San Telmo, que son los únicos que importan oficial de Kodak. Creo que en toda Latinoamérica. Capaz en México, en Brasil hay un par, pero hasta hace poco Arcoiris le vendía película Super 8 y 16 a gente de toda Latinoamérica. Y ellos también pueden revelar negativo color y blanco y negro. Los resultados, a mi gusto, no son muy buenos, son bastante cabeza. Si uno quiere, quizá, no sé, tener como un resultado más limpio, ¿no? En la película, yo no lo recomendaría, pero bueno, si uno busca una estética más punk o más trash, y si no te importa que te hagan mierda la película, está bien. Y después queda el laboratorio de la FUC, que es la Universidad de Cine, que tiene un laboratorio que revela negativo color, 16 milímetros, pero es solamente, en principio, solamente para los alumnos. Si uno filma en 16 milímetros y quisiera revelar ahí, no sé, como que tenés que mandar un mail, hablar con alguien y pagar una guita, y te ponen como en cola de espera. Pero después de eso no hay... hay Buenos Aires Color, en San Telmo, es un laboratorio de foto fija que revelan Super 8 y 16, negativo color, pero muy cabeza y muy caro. Y después está Médano, que también es un laboratorio pequeño, que revelan artesanal. Cuando me refiero a artesanal es la persona con un tanque ruso de los 60 en el cuarto oscuro, enhebrando los 15-30 metros de la película y tirando los químicos, midiendo la temperatura. O sea, no es un revelado estándar industrial, ¿no? Es como muy artesanal. Entonces uno tiene que entender que puede que sí, puede que no, que tengas, digamos, resultados súper clean, súper limpia la película. Bien, mirando un poco a otra disciplina como la música, yo te conozco por la música, por tu banda México, una banda de punk bastante disruptiva también. ¿Qué es lo que te inspira a vos y qué relación tiene la música que haces con las películas? Me pasa que no me considero músico porque nunca estudié música y nunca como que le di pelota como algo serio a la música, caso distinto al cine. Y mucha gente me pregunta, che, ¿no haces vos la música de tus pelis? Y la verdad que me cuesta un montón eso, porque no siento que tengo el conocimiento para hacerlo. Y cuando hago música como que no tengo ninguna pretensión más que yo pasarla bien. Pero sí, no sé. Por ejemplo, de las películas que pasamos hoy, la película que se llama Época es poca cosa, yo había hecho el montaje y sentía que necesitaba música. Yo sabía que no la iba a hacer yo, y tengo un amigo que es un gran músico, se llama Ulises, que se copó, le había más o menos tirado como una idea, una onda de lo que estaba buscando y se puso a las 10 y para mí armó algo que está increíble. Y acá presente está Matías, que fue el editor de sonido de Tiffy, es otra película que pasamos hoy, que si bien la música esa es de una banda que se llama Wow, gracias con Mati laburamos y pudimos como reajustar ciertas cosas como para que quede, digamos, bien con la duración de la imagen, etc. Bueno, abrimos un poco al público, inquietudes, preguntas, dudas, consultas sobre esto de intervenir la película cinematográfica y poder generar, resignificar películas ya hechas y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estuvimos viendo? Leo.
¿en qué momento descubriste y qué impacto tuvo en tus creaciones el cine de Jonas Mekas, por ejemplo, o de Norman McLaren, encargados del cine sin cámara? ¿Y quiénes son tus mayores referentes o tus artistas favoritos en cuanto al cine experimental? Bien, la traduzco porque estamos grabando. Un poco Leo le pregunta sobre sus referencias, los autores, un poco la inspiración que te lleva a hacer esto. Me acuerdo que, no me acuerdo cómo fue que llegué a Mekas, pero me había copado mucho la idea, ¿no?, de un loco que está todo el día con la camarita filmando cualquier cosa y filmaba además de una manera bastante libre. Y quizá lo que más me interesaba de Mekas es el contexto en el cual filmaba, ¿no? El Nueva York de los 50, de los 60, la Factory de Warhol, no sé, los pintores del expresionismo abstracto. Si bien no vi mucho de Mekas, le tengo un aprecio, pero no sé si lo consideraría como un referente. Y después con Norman McLaren, es un autor que siempre lo tengo presente en las clases que doy de cine sin cámara, porque claramente, para quienes no lo conocen, Norman McLaren fue un animador, un gran animador escocés, pero que vivió casi toda su vida en Canadá. Él fundó el departamento de animación del National Film Board de Canadá, que, por decirlo de alguna manera medio burda, es como el Inca del Canadá, y logró hacer películas muy experimentales, siempre de animación, con fondos, ¿no?, del Estado, cosa que hoy por hoy es difícil imaginar que a mí el Inca venga y me diga: toma, Nacho, hacete una peli abstracta y ya fue todo. Pero bueno, en esas épocas es muy interesante. Norman McLaren hacía publicidades pintando la película de, por ejemplo, el servicio postal del Reino Unido, o después hacía publicidades en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y eran films abstractos pintados fotograma a fotograma. Y si bien tampoco soy tan fan de Norman McLaren, me parece sí que tiene una técnica increíble. A mi gusto quizá a veces es medio quiche, pero las primeras cosas que hizo de cine sin cámara me parecen increíbles, como a un nivel técnico y de pirotecnia, ¿no? Les recomiendo que vean películas de Norman McLaren. De hecho, creo que Norman McLaren estuvo 2 veces en la Argentina, en el Festival de Cine Experimental y Documental de Córdoba, y después en Mar del Plata, en el 55, que fue todo un suceso cuando vino McLaren a la Argentina, estaban todos locos. Y después, referencia de cine experimental, es difícil, che, porque como me gusta varias cosas del arte en general, puede ser la pintura o la música, no siempre tiene que ser cine, pero no sé, me gusta Len Lye, si hablamos de cine sin cámara, Len Lye me gusta mucho. Me gusta mucho un corto de yankee que se llama Henry Hills, que es una especie de film danza o video danza. Está filmado en 16 milímetros, se llama SSS. Tiene un montaje muy al palo y la duración de la toma es la duración del sonido, y toda la música es improvisación hecha con John Zorn y gente que hacía free jazz en Nueva York, como wow. No se me ocurre nada más ahora, me agarró como de blanco. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Un breve comentario y una pregunta. Nosotros conocimos las películas pintadas de McLaren en los años 70 a través de la televisión. El programa, creo que se llamaba Cine Club, estaba Mario Grasso y algunos más. Pasaban, entre otras cosas, estas cosas de cine experimental que eran en ese momento una. Te quería preguntar con respecto a Pifie, si las imágenes son todas tuyas o tomaste de otras películas y montaste con otro material. Bien, el señor pregunta con respecto a la película que acabamos de ver, Pifie, de Nacho, si es todo material original o se
resignificó algún tipo de material? A mí me pasó que, con esto que les contaba antes, que empecé a comprar material como para poder aprender a proyectar, porque no tenía películas, y poco a poco me fui adquiriendo muchas películas familiares en Super 8, que las usaba, no sé, para dar clases, para talleres, para tener material para hacer pruebas. Y llegó un momento que tenía tanta cantidad de películas hogareñas en Super 8, que yo también me gusta llamarlas huérfanas, son películas huérfanas, porque yo no sé quiénes son los padres, no sé quién las filmó, no sé quiénes son esas personas que aparecen, y de un punto me las apropié, me las hice mías, y lo que empezó a pasar es que esas películas empezaron a tener olor a vinagre. Y para los que no saben, las películas tienen una enfermedad, si son películas de acetato de celulosa, el soporte plástico de esta película, con temperaturas elevadas y una humedad relativa muy alta, empiezan a largar gases acéticos, y esos vapores tienen un olor muy semejante al vinagre. Y una vez que esa película empieza a largar ese gas, dentro de 20, 30, 40 años va a morir. Entonces empecé a oler que varias de esas películas en la colección que tenía tenían olor a vinagre, y dije, bueno, eventualmente van a morir. Las tiro a la basura. Pero no voy a tirar a la basura. Tengo que hacer algo, tengo que hacer arte. Y lo que me pasó fue que empecé a verlas, ¿no? Esas películas, con una moviolita chiquita. Y dije, ¿qué me pasa a mí cuando veo las películas familiares? Por lo general me suele aburrir un montón, porque son películas familiares de los 60, de los 70, donde el padre filma a la familia, hace un paneo larguísimo de la playa y dice, che, Jorgito, saluda a cámara, no sé qué, son un embole, pero de repente en algunas de esas películas el camarógrafo capaz la pifia, se tropieza o sacude, se va fuera del foco o hace un zoom in, y eso genera como una especie de montaje vertiginoso que me atraía. Entonces pasaba esa cosa loca y volvía a la normal y dije, de vuelta en un embole. Entonces dije, ¿qué pasa si visiono todo ese material y corto solamente esos fragmentos de pifies? Y los empalmo todos juntos de una manera que tenga una especie de montaje rítmico. Entonces, lo que empecé a hacer fue ver todo ese material que tenía, cortar esos pedacitos en un cuaderno que iba pegándolos y poniendo la cantidad de fotogramas y lo que había, porque imagínate el Super 8 uno no puede ver, ¿no? qué contenido tiene, entonces anotaba, no sé, PP, primer plano, chica, saludo a cámara. Entonces empecé a empalmar todo eso, y cuando empalmé todo me di cuenta que tenía 30 segundos, ponele, a 24 cuadros por segundo, y dije, no es nada. Y dije, bueno, voy a volver a ver todo el material y voy a cortar cosas rítmicas. O sea, un auto que entra de izquierda a derecha y sale del cuadro, una persona que gira la cabeza. Entonces, de todos esos pifies empecé a montar cosas más rítmicas y quedó como esta especie de, yo le llamo elogio al cine amateur, ¿no? Cómo se hacían esas películas, ¿no? Todos esos viajes exóticos a Europa en los 60 o en los 70. Y creo que también la música como que acompaña esta especie de ensueño, de esa manera de hacer cine también. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta actividad para preparar otra vez nuestra proyección digital, el último film en competencia que viene, Los Inventados, así que los invitamos a un break, un ratito, y enseguida volvemos. Muchísimas gracias.